En el año 1980, exactamente, yo estaba cursando el 8º curso y en un liceo, se llama todavía Liceo Experimental Altagracia Amelia Rical Carventi de la UAS, y mi madre tuvo la visión de ponerme a estudiar un bachillerato técnico, o sea, que mi bachillerato no fuera solamente de estudios académicos tradicionales, sino que yo aprendiera un oficio. Y me refirió para que aplicara en el Instituto Técnico Salesiano, mejor conocido como ITESA, que está en María Auxiliadora. En esa época, cuando fuimos a aplicar, aplicaron 1000 estudiantes, 1000 jóvenes, de los cuales ellos solamente iban a recibir 200. Yo tuve la gracia de Dios de que fui elegido y pude graduarme en el año 1985 del oficio de electrónica industrial. Años más tarde, trabajando con una empresa de aquí, de las grandes, ganamos una licitación para crear un mecanismo de contratación de nuevos empleados, estudiantes de término de la universidad, con una de las empresas grandes. Y lo que nosotros propusimos fue hacer un reality show, o sea, que el proceso de reclutamiento fuera basado en actividades para que los muchachos pudieran demostrar sus habilidades a través de actividades. Y eso fue grabado y documentado en YouTube. Está por ahí, lo pueden ver en algún momento. El punto es que aplicaron 1000 personas, 1000 jóvenes estudiantes de términos, y solamente fueron elegidos 26. Y reflexionando sobre esto, me di cuenta que Jesús dice en su palabra lo siguiente. Él dice en Mateo 22:14, póngale atención: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y en nuestro mundo vemos eso todos los días. Aplicamos 1000, aprobaron 200. Aplicaron 1000, eligieron 26. Usted va a aplicar para un puesto de trabajo, aplica mucha gente y solamente eligen a uno. La vida nos demuestra esta dinámica de que se hace un llamado para muchos, pero son pocos. Cuando Dios dice pocos, es que son pocos los escogidos. Entonces yo me pregunto, la pregunta que vino a mi corazón: yo fui llamado como todo el que está aquí. La pregunta es, ¿habré sido yo o seré yo escogido? ¿Serás tú de las personas que Dios va a escoger para vivir eternamente con Él? Hay una doctrina que enseña que solamente con decir yo confieso a Jesús como Señor y Salvador, yo tengo mi salvación o mi boleto asegurado. Y eso no es cierto. Jesús dijo en Mateo 24 que en el final de los tiempos, que empezaron cuando Él ascendió al cielo hace más de 2000 años, estamos en el final de los tiempos. Él dijo que en el final de los tiempos vendrán persecuciones, la maldad se acrecentará y muchos se apartarán del camino, pero el que persevere, dijo Él, ese será salvo. O sea, que entrar y ser escogido también tiene que ver con ser llamado, pero tiene que ver con perseverar. La pregunta es, ¿perseverar en qué? ¿O cómo yo persevero en ese llamado? Y Jesús, dentro de todo lo que dijo en un momento también, en Mateo 7, creo que 21, Él dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Wow. O sea que hay un criterio en el que la gente piensa que por decir Señor, por venir a la iglesia, por brincar, por exaltar su nombre, hay un criterio en el mundo en el que se cree que por decir Señor, Señor, ya con eso yo voy a entrar al reino de los cielos. Y Jesús aclaró que no es así.
no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. O sea, que el ser escogido, el tener un boleto para entrar en el reino, tiene que ver con yo hacer lo que mi Padre Celestial dice en su palabra. Y él hizo esa aclaración, Jesús, porque en este mundo en que vivimos, dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero llevan a la destrucción. Dios dijo también en Deuteronomio, en un momento determinado, a su pueblo, les voy a dar la cita para que luego la lean. Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Proverbios 14, verso 12. Proverbios 14:12. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Dios dijo una vez a su pueblo y lo dice hoy mismo: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Él no dijo, hoy te he dado a elegir entre la vida, la muerte y un estado como en el medio de los dos, para que tú esperes ahí a ver si te decides. No. Él dijo, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. O sea, que una persona puede vivir su vida aquí en la tierra bajo maldiciones todo el tiempo o bajo bendiciones. Y Dios dijo, como Él no podía, al igual que nosotros, llamar un testigo para que estuviera ahí, Dios tuvo que poner otra cosa como testigo. Y dijo, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. El cielo y todo lo que abarca y la tierra en la que tú vives son los testigos de la decisión que tú vas a tomar. Y luego Dios dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, una vez más, ¿quién va a ser escogido? Tiene que ver con tu elección. El camino en el que tú eliges la vida tiene que ver con hacer lo que Jesús dijo. Yo ver lo que Él dice en su palabra y yo tomar la decisión de caminar como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como dueño de negocio, de acuerdo a lo que dice la palabra. No voy a pagar impuestos. ¿Está eso de acuerdo a lo que dice la palabra? No. Si lo haces en tu negocio, entonces elegiste la muerte. Elegiste maldición para ti. Hablarle mal a mi esposa, gritarle, ¿es eso lo que Dios dice en su palabra? No. Si lo haces, estás eligiendo muerte para tu vida, en este lugar y en el que viene. Llego tarde a mi trabajo. ¿Está eso de acuerdo a lo que dice la palabra? No. Porque Él dice en Colosenses 3:23 que nosotros tenemos que trabajar como si nuestro jefe fuera el Señor y al Señor no se le llega tarde. Por lo tanto, si yo soy de lo que acostumbra llegar tarde a mi trabajo, o yo acostumbro a decir nos vemos a una hora y llego a otra más tarde, entonces yo estoy con mis acciones decidiendo si yo voy a vivir bajo maldición o bajo bendición. El problema que hay es que la gente que no tiene una relación con Dios se le entenebrece, como yo le decía a Alicia antes de empezar la adoración, pierde la capacidad de distinguir entre lo que está bien y está mal de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cómo se comportan las personas así? De la siguiente manera: ellos caminan por la vida
eligiendo lo que a Dios no le agrada. Llegan tarde al trabajo, roban, mienten, cometen adulterio, se emborrachan, fuman, maltratan a sus esposas, murmuran de sus esposos, hacen cosas que a Dios no le agradan, y luego cuando vienen las consecuencias, entonces culpan a Dios, culpan al pastor, culpan a la esposa, culpan al esposo, culpan al sistema y culpan a otra gente. Solo imagínense, porque yo sé que aquí no hay personas así. Solo imagínense por un instante lo que se debe sentir cuando yo voy tomando malas decisiones, voy sembrando para el mal, luego cosecho el mal y yo no tengo la capacidad de ver que yo soy responsable. Imagínense lo que se siente pensar que lo mal que me está pasando a mí es culpa de otro. Imagínenselo nada más. Eso es muy angustiante. Eso desespera. Porque yo vivo mi vida bajo la creencia de que mi vida está bajo el control de otras personas, de lo que otros hacen, y eso no es cierto. Tu vida, lo que tú cosechas, es el resultado de lo que tú siembras. Es el resultado de lo que tú eliges. Es el resultado de las decisiones que tú tomas todos los días. La pregunta es, ¿cuáles decisiones tú estás tomando? Basado en eso, vamos a leer un pasaje en la Biblia que está en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versos 15 al 23. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús está en el día de descanso haciendo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Vino a romper los paradigmas y las falsas creencias de la humanidad para que pudieran tener acceso a la verdad. Y el sábado, que era un día donde no se trabajaba, Él comenzó a confrontar a todo el mundo, a sus seguidores y a los llamados líderes religiosos de la época, donde ellos tenían leyes de que nadie podía hacer nada el día de descanso. Y Jesús dijo, ¿está correcto sanar a una gente sí o no el día de descanso? ¿Verdad que ustedes piensan que no? Y agarró un hombre que estaba ahí con las piernas hinchadas y los brazos hinchados. Le dijo, ¿tú crees? Sí, sé sano. Y el tipo fue sano. Y él comenzó a confrontar, este tipo está sanando el día sábado. Y en eso, una persona le preguntó, maestro, un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó, ¿qué bendición será participar en un banquete en el reino de Dios? Porque Jesús había hablado de un banquete. ¿A cuánto le gustan los banquetes? Déjame ver, ¿dónde está mi hijo César? César, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está César? No, es para asegurarme que tú no tengas el café a la hora de la prédica con tu esposa, como ustedes suelen hacer. A ella se lo acepto, pero a ti no, porque tú no sufres de antojo, ella sí. César, ¿qué tanto te gustan banquetes? De lo mío. Y él le dice a Jesús, dime, ¿cuál es la bendición de participar en ese banquete en el reino de los cielos? ¿Qué bendición será participar en el banquete del reino de los cielos? Jesús respondió con la siguiente historia, ponga la atención. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Tengo que pasar por la oficina en el día de hoy, excúsame, porque tengo unos asuntos pendientes. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. ¿Qué pasa? Es que la empresa mía abre los domingos
y hay un asunto ahí con unos empleados, yo tuve que verlo, por favor, otro día yo voy a la iglesia, hoy no. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido por las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Y más adelante Jesús le dijo, todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy en día, la gente que no comprende lo que está ocurriendo espiritualmente hablando en el mundo en este tiempo, tiene todo tipo de excusas para no meterse en los asuntos de Dios, para no hacer algo tan simple como elegir un día donde usted para de trabajar para dedicárselo a Dios. Y lo peor de todo es que creen que haciéndolo de vez en cuando, creen como que todo va a estar bien. Pero aquí dice que esa gente no va a probar, César, ni un pastelito del banquete de entrada, ni uno solo lo va a probar. Entonces yo pregunto, son muchos los llamados, pocos los elegidos. La pregunta de los $75,000 es, ¿quisieras tú realmente ser uno de los elegidos? Hay gente que dirá, sí, pero su respuesta no será la misma cuando se vean como la gente en el tiempo de Noé, que comenzó la lluvia y el arca se cerró. Noé abre y él dijo, too late, demasiado tarde. Ahí va a ser muy triste. El tema es que muchos rechazan el llamado de Dios porque están ocupados en otras cosas que ellos consideran que son más importantes que el mismo Dios. Y lo grande es que tú le preguntas a esa gente y te dicen, no, Dios es lo más importante en mi vida. Pero el papel aguanta mucho y la boca puede decir todo lo que quiera, pero el árbol se conoce por sus frutos. La gente lo que dice se refleja en lo que hace. Por eso es que siempre le hemos dicho a las personas aquí que tienen hijos, tus hijos van a escuchar única y exclusivamente lo que tú haces. Tú puedes decirle todo lo que tú quieras a tus hijos, pero ellos solamente van a escuchar lo que te vean a ti haciendo. Porque lo que tú haces viene motivado por el corazón. Y la boca puede decir una cosa, pero el corazón, que es engañoso, lo conoce Dios. Y el árbol se conoce por sus frutos. Cuando la gente está en buenas, es el momento más peligroso de su vida. Si no, pregunten al pastor Kilvio. Cuando la gente está en malas, entonces el momento no es tan peligroso como ellos lo experimentan, porque en ese momento no tienen de dónde agarrarse y saben que tienen que buscar de Dios obligatoriamente. Pero cuando tú estás viviendo en este mundo con todo lo que tú desearías, tienes el mejor negocio del mundo, tienes la mejor relación, está todo muy bien, está sano, es el momento de mayor preocupación que tú debes tener. Porque créanme cuando les digo, nosotros en los momentos buenos necesitamos a Dios tan desesperadamente como cuando estamos en los tiempos malos.
En el tiempo en que todo está bien, no hay problemas financieros, yo estoy cubriendo todas mis cuentas, ese es un tiempo donde nuestra alma toma un descanso. Y Satanás lo sabe y se aprovecha. Y comienza a entretenerte con cosas. Y un día faltas a la iglesia un domingo y dices una buena excusa. Luego el domingo siguiente se te presenta otra cosa y faltas también. Y cuando tú vienes a darte cuenta, te has deslizado de una manera tal que tu corazón se ha cauterizado y ya no siente la alegría de ir a su casa. El salmista dijo: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hay gente que tú le dices, vamos a la iglesia, y te dice, vamos, te voy a complacer. Y vienen a regañadientes. Pero hay gente que cuando llega el día en que visitan la casa del Señor, sea miércoles, domingo, el día que usted elija, hay gente que se llena de gozo, que no permite que nada se interponga en esa decisión. ¿Y saben por qué? Porque son gente que conocen a Dios, lo han conocido en lo íntimo, lo han conocido en el momento de la adversidad y saben que Él es Dios y que por encima de Él no hay nada y que Él está en perfecto control de tu vida. Pero el que no, el que se permite deslizarse, se vuelve apático e intelectualmente lo niega, pero es la realidad. ¿Cómo yo lo sé? Porque no quiere venir a la casa del Señor. Algo tan simple como eso. Muy pocos amén en el día de hoy. Ya me lo imaginaba. Él mandó a invitar a un banquete. Y vamos a ver una pequeña historia que todos ustedes conocen, pero que el Señor me pidió que compartiera con ustedes en el día de hoy, sobre lo que es estar en buena y alejarse del Señor, y sobre lo que es estar en mala y pensar que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos en algún momento han pensado o piensan, Dios se olvidó de mí? Yo lo he pensado, por eso tengo mi mano arriba. Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar, yo no soy digno ni siquiera de estar delante de la presencia del Señor, y se mantienen alejados? ¿Cuántos le han pensado eso? Hoy vamos a ver una historia de alguien que se sentía así como usted y yo. Y primero vamos a leer una porción de la historia que está en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Dios me ayude con el tiempo. Esta es la historia de un hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era hijo del rey Saúl, primer rey que tuvo Israel. Primer rey ungido por Israel. Saúl tuvo varios hijos. Uno se llamó Jonatán, era el primogénito y heredero al trono. Jonatán se hizo muy amigo de David, que era un pastor en ese momento. Pero como el rey Saúl había hecho lo que no le agradaba al Señor, o había hecho lo malo delante del Señor, Dios decidió, antes de que su reinado terminara para los hombres, destituirlo allá en el reino de los cielos y poner otro rey. Y ese otro rey fue un adolescente llamado David, o el rey David. ¿Qué sucede? Que cuando eso ocurrió, Dios mandó al profeta Samuel a la casa del papá de David, llamado Isaí, y lo ungió como rey a los 14, 15 años, se estima. Y luego, él no tomó posesión de una vez. Él se fue a seguir pastoreando ovejas. Pero luego ocurrió lo siguiente. Ocurrió que David llegó el día en que salió del anonimato y Dios lo puso en la esfera pública. ¿Sabes por qué? Porque Dios te puede mantener en el anonimato el resto de tu vida y usarte con poder, como puede dejarte en el anonimato y un día sacarte del anonimato para ponerte a la vista de todos, para que todos no te vean a ti, sino que vean la grandeza de Dios operando a través de ti. Y ese día le llegó a David, un día que Israel bajo Saúl
estaba en guerra contra los filisteos y tenían 30 días un ejército de aquel lado y un ejército de este lado que no hacían nada. Porque un hombre llamado Goliat, que medía como 2 metros y pico, 3 metros de alto y pesaba no sé cuántas libras, un gigante, había desafiado al pueblo de Dios. Y es que no hay hombre en Israel. Venga uno, enfréntese conmigo, manden su mejor hombre. Si él gana, nosotros seremos esclavos. No derramemos mucha sangre, resolvamos esto uno a uno. Saúl, tú di que no eres rey, tú di que no eres hombre, ven y pelea conmigo. Y Saúl temblando. Nadie se atrevía a hacer nada. Y ese día, el papá de David mandó comida. ¿A cuánto le gusta que le lleven comida al trabajo? A mí también, me encanta. Ese día, Isaí mandó una cantina con David, el más chiquito, para que se la lleve a los hermanos que estaban peleando en el campo de batalla. Y cuando él llegó, él escuchó a este hombre diciendo: y es que no hay hombre en Israel, y ese Dios que ustedes tienen de porquería se fue a dormir. Y David se indignó y dijo: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos celestiales? Dijo él. Y él dijo: si nadie va, yo voy. Y el rey le permitió ir. Y ustedes conocen la historia de David y Goliat. Él fue y se enfrentó y le dijo: ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas con un palo? Hoy yo te mataré y me comeré tu corazón. Y él le dijo: habla todo lo que tú quieras, yo no vengo solo, yo vengo en nombre del rey de los ejércitos celestiales. Y hoy él te entregará a mí y cortaré tu cabeza, le dijo David. Y así mismo fue. David de una pedrada mató a Goliat, le cortó la cabeza, y ese día Dios hizo famoso a David. Fíjense lo que dije, ese día Dios hizo famoso a David. Nadie se hace famoso a menos que Dios lo permita. No se crea que usted puede hacer nada sin Dios. Está equivocado. Dios lo hizo famoso. Y comenzó David a ser famoso. El rey de una vez dijo: este es de lo mío. Y lo puso al lado. No era tonto él. Y ese día David pasó del anonimato a la notoriedad. Y en esa dinámica se hizo amigo del hijo del rey, Jonathan. Se hizo tan amigos que fueron los mejores amigos, mejor que hermanos de sangre. Y un día, hablando ellos, Jonathan sabía que Dios había elegido a David como sustituto y no le dio envidia. Él era que le heredaba el trono, pero él sabía que David, Dios lo había elegido, y él apoyaba que David fuera rey, escondido de su papá. El papá, cuando se enteró que David podía ser rey, y lo votó, lo canceló e intentó asesinarlo en muchas ocasiones. Y David huyó y pasó mucho trabajo. Incluso llegó a vivir en cuevas con ladrones porque estaba siendo perseguido. Cuando hay un llamado grande en tu vida, tú vas a ser perseguido. No porque tú eres malo, sino porque Dios tiene que preparar tu carácter para la grandeza que tú vas a manejar en nombre de Él. Así que muchas veces las pruebas no son malas. Los desiertos no necesariamente son malos. Los desiertos son una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo de tu carácter. Así que no desperdicies tu desierto. No lo desperdicies. Pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y sucedió que David, en el anonimato, él dijo: yo no voy a ser rey hasta que Saúl muera, yo no lo voy a matar. Pero Saúl se fue a una batalla y ocurrió lo siguiente. Jonathan, amigo de David, tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. De él es que vamos a hablar, de Mefiboset. Mefiboset era un príncipe, imagínense. Era un príncipe. Él andaba por el reinado, donde quiera que entraba todo el mundo: sí, señor Mefiboset. Era un niño, porque era hijo, nieto del rey, heredero al trono por línea de sangre. Pero un día pasó una tragedia. Y la tragedia que ocurrió fue que mataron a Saúl, su abuelo, mataron a su papá, y los que lo mataron fueron al campamento para matar y aniquilar a todo el mundo, todos los hombres, niños, hombres, adolescentes y adultos. La niñera que cuidaba a Mefiboset lo cargó, y lo que dice en 2 de Samuel 4:4 fue lo que pasó. Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño.
Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia de Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y Mefiboset quedó lisiado. Mefiboset quedó lisiado. Entonces, ahí pasamos a 2 de Samuel para continuar con la historia. Capítulo 9. 2 de Samuel 9, verso del 1 al 11. Mefiboset era un príncipe. Un día todo cambió. 3 tragedias. Matan a su abuelo, Saúl. Luego a su papá, Jonatán. Y como si todo esto fuera poco, cuando lo cargaron para salir corriendo, la niñera lo dejó caer y quedó lisiado para el resto de su vida. Alguien dejó caer a Mefiboset. Hay situaciones en la vida que ocurren no porque tú eres malo ni porque tú eres bueno. La Biblia dice que cosas malas pasan a gente buena y cosas buenas pasan a gente mala todo el tiempo. Pero hay cosas en la vida que nos ocurren de las cuales nosotros no somos responsables. No tuvimos nada que ver. Simplemente estuvimos quizás en el momento no indicado, en el momento no indicado. Y la pregunta es, ¿quién te ha dejado caer a ti o quién te dejó caer en algún momento? ¿Quién te traicionó? Hay personas que fueron dejados caer por su papá cuando se fue de la casa, o fueron dejados caer por una gente muy cercana cuando te molestó físicamente. ¿Quién te dejó caer? Y creando una herida que ha permanecido durante todo el tiempo. Eso le pasa a todo el mundo. Y eso le pasó a este muchacho, Mefiboset. Pero luego David, de ser perseguido, se convirtió en el rey absoluto de todo el pueblo de Dios. Y teniendo el poder en una época, oiga bien, en una época donde los reyes lo que hacían era que asesinaban a toda la familia del rey anterior para que no se levantara uno que se opusiera. Esa era la costumbre, era lo legal. Por eso Mefiboset salió corriendo y se escondió. En esa época donde David tenía todo el derecho de buscar a Mefiboset y aniquilarlo y matarlo para que no hubiera el chance de que él se levantara algún día en contra de él. Esto fue lo que ocurrió, 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad del amor de Jonatán? Por amor a Jonatán, la bondad por amor a Jonatán. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien en la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. O sea que David, en vez de hacer justicia, lo que él sintió fue mostrar misericordia. David es una fotografía, una sombra, como le llaman en la Biblia, de lo que iba a ser Jesús un día con todos nosotros. Él quiso mostrar misericordia. Y en el verso 4, él preguntó, ¿dónde está ese muchacho? ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Aniel. Es bueno que usted sepa que Lodebar significa tierra árida y seca, tierra sin comunicación. Todas las personas que estaban siendo perseguidas se escondían en Lodebar y vivían en la extrema miseria.
Jonathan, de estar en la línea biológica de herencia al trono, pasó a vivir de la noche a la mañana en una tierra árida, vacía y sin comunicación. ¿Ah? Mefiboset vivió así. La pregunta es, como preguntó el rey, ¿dónde está? Dios te pregunta, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde tú estás viviendo ahora? Probablemente la persona que te dejó caer no lició literalmente tus pies, pero te convirtió en paralítico emocional con las heridas que te causó. Y posiblemente huyendo y tratando de protegerte para que no te ocurra lo mismo, emocional y espiritualmente, aquí hay personas que han huido a Lodebar, tierra árida y sin comunicación. Personas que han elegido vivir aislados en un desierto como si esa fuera su identidad. Hay personas que toman esa decisión y luego hacen su residencia en esa situación y construyen una casa y viven la vida identificados como personas secas, sin vida, que solamente viven por vivir, lejos de todo tipo de comunicación con el resto del mundo y sobre todo con Dios. ¿Quién te dejó caer a ti? ¿Quién fue esa persona que te dejó caer? ¿Y dónde tú te metiste después que eso ocurrió? Mefiboset, su nombre en hebreo significa vergüenza. Personas que andan por la vida con el corazón endurecido, porque si tú supieras realmente quién yo soy, en lo que me he convertido, tú te alejarías de mí. Vergüenza. Personas incluso que confiesan a Jesús se alejan, pero están cerrados, no quieren que nadie sepa ni vea lo lisiado que están emocional o espiritualmente por vergüenza. Eso es lo que significa el nombre Mefiboset. Luego de haber caído, de que lo dejaron caer, esa fue su identidad. Y al igual que él, muchas personas en el mundo han hecho su casa en Lodebar, tierra árida y seca, sin comunicación, y se han acostumbrado a vivir en desolación. Entonces David lo mandó a buscar a Mefiboset y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Imagínense, David como rey le dijo a Siba, ve y búscame a ese hombre, que ya no era un niño, era un hombre. Lodebar era un lugar apartado. Y solamente yo me imagino lo que pudo haber pensado Mefiboset cuando a lo largo del camino vio que un grupo del rey en carros reales se acercaban al lugar y se estaban acercando a su casa. Como él conocía las reglas, él pudo haber pensado, wow, me descubrieron y ahora me vienen a matar, me vienen a aniquilar. Pero ocurrió todo lo contrario. Cuando Siba, el que era sirviente de Saúl, abuelo de Mefiboset, llegó a la puerta, le dijo, Mefiboset, vámonos, que el rey te mandó a llamar.
wow, el rey me mandó a llamar. Cuando se presentó Mefiboset ante David, se postró hasta el suelo, oigan cómo, con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. Y quizás con el miedo más aterrador, pensando que su vida iba a terminar, Mefiboset escuchó estas palabras que están en el verso 7. No tengas miedo. Dios le dice a alguien hoy: no tengas miedo. No tengas miedo. Le dijo David: mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Juan, banda, suban. En pocas palabras, David lo que le dijo fue: no tengas miedo, lo que era tuyo te lo devolveré y comerás en mi mesa. De príncipe a siervo, de príncipe a siervo lisiado que no podía caminar. Y en el verso 8 dice que Mefiboset le respondió. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Él se consideraba un perro, pero no todo perro, un perro muerto. Porque había vivido la mayor parte de su vida en una tierra árida, vacía y sin comunicación. Y así hay mucha gente hoy en día viviendo en una tierra emocional y espiritual árida, vacía y sin comunicación. Gente que quizás porque lo dejaron caer le ocurrió algo que no tenían culpa ni responsabilidad y han vivido pensando que fue culpa suya. Gente que ha tomado desde la niñez decisiones de apartarse de los demás, de buscar protección en las cosas erróneas. Gente que se apartó y fue a lo de bar para alejarse incluso del mismo Dios. Gente que incluso van a la iglesia y están aislados del mismo Dios porque están lisiados emocionalmente, porque cuando eran pequeños algo, o cuando eran adultos algo ocurrió, alguien lo dejó caer. Y a esa pregunta de quién es tu siervo para que le muestre toda bondad a un perro muerto como yo, dice que entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Y esto es un paréntesis. Y aún con que tú vas a hacer todo eso alimento para que haya alimento en la casa de tu amo, déjame hacerte una aclaración, Siba. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos.
Y Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me has ordenado. Y a partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. La mesa, las sillas. A partir de hoy, le dijo el rey, aún lisiado como tú estás, aún herido o herida como tú estás, aún en medio de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y que hay gente que está demasiado ocupada con cosas de este mundo para decirle al rey todos los días: no tengo tiempo, mañana voy, estoy muy ocupado, mi negocio me tiene entretenido, estoy entretenido con mi finca, no puedo ir ahora porque tengo que hacer una diligencia. Aún en medio de todo eso, el rey dijo: busquen a los lisiados, busquen a los cojos. El rey dijo: Mefiboset va a comer en mi mesa como si fuera uno de mis hijos. Y ahí estaba Anón. Ven, Oscar, siéntate aquí. Anón. Siéntate aquí. Ahí estaba Salomón también, hijo del rey. Ven, Alejandro. Ahí estaba Salomón. Fíjate ahí. Jireh, ven acá. Ahí estaba la hija de David. Incluso, siéntate acá. Cuando la mesa estaba puesta, llegó él, arrastrándose, porque no podía caminar como antes, porque alguien lo dejó caer. Ahí llegó él, con la vergüenza que mostraban sus piernas por lo que había ocurrido. Y en vez de ser rechazado, los demás príncipes que estaban ahí le permitieron sentarse a la mesa. Con sus pies al descubierto, producto de aquello que le daba vergüenza, que estaba visible a la vista de todos. Todos se veían normales menos él. Pero luego el rey puso el manto de su gracia
Y ahora, por su gracia, nadie ve su vergüenza. Y ahora lo ven como si fuera un príncipe. De esa misma forma, el Señor te dice hoy, no importa lo que te hayan hecho, no importa la herida que tú hayas recibido cuando te dejaron caer, mi gracia es suficiente para cubrirla. Y no importa que tú pienses que tú no eres merecedor, que eres un perro muerto. El rey llamó a ricos, llamó a empresarios y le dijeron que no. Pero a ti que estabas olvidado, el rey te mandó a llamar. A ti, él te mandó a llamar. Y si hoy tú sientes su gracia, yo te invito a que vengas y te acerques a la mesa. ¿Hay alguien en la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en lo de Baal. ¿Habrá alguien que quiera venir a acercarse a la mesa? Tristeza y dolor, donde habita la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: el rey te mandó a llamar. lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El único en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, ni una diosa más te vas a dar. Tu vida nunca más será
amar.